Bendiciones, amados hermanos. Damos muchas gracias al Señor porque en esta oportunidad vamos a iniciar con la segunda parte del tema que venimos desarrollando sobre cultivemos un corazón para lo profético. Y de el libro Arrodillados sobre sus promesas estamos nosotros tomando referente para hablar en medio de este discipulado sobre arrodillados ante las promesas del Señor. Y poniendo este tiempo de enseñanza en las manos del Señor, le damos gracias porque Él siempre nos ama, nos visita, nos cuida. Su Espíritu Santo está en medio de nosotros y podemos sentir su paz y sus cuidados y cómo Él nos rodea. Realmente es maravillosa la presencia del Señor. Se une conmigo. Señor, hoy te damos gracias por este tiempo de enseñanza. Gracias porque sabemos, Señor, que tú nos anhelas, que tú nos invitas a estar cerca de ti, que tú deseas, Señor, que nosotros seamos íntimos contigo. Tú te quieres revelar a cada uno de nosotros. Queremos, Señor, determinarnos a hacerlo, no solo un deseo, sino tener determinación a que, Señor, vamos en pos de ti, en pos de tu promesa, en pos de tu llamado, en pos de lo que tú tienes para nosotros. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos hables, que tú nos llenes, que tú nos dirijas. Te pido, Padre de la Gloria, por todos aquellos, Señor, que van a escuchar esta enseñanza, para que sean afirmados, Señor, para que sean fortalecidos, para que sean abiertos sus oídos espirituales, su corazón, su alma, su mente, su espíritu. Esté atento a lo que tú nos estás hablando, Señor, porque ciertamente se cumple la palabra que dice: la mies es mucha y son pocos los obreros. Oremos para que Dios envíe obreros a la mies. Y el Señor dice: ¿quién irá? Y qué importante que usted y yo digamos que nosotros vamos a ir, que nosotros vamos a trabajar por la obra de Cristo, por la causa de Cristo. Dirígenos, Espíritu Santo, en este tiempo de enseñanza. Estamos por y para ti. Recibe la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Nuevamente les digo, hola, bendecidos, bendecidos. Sean en sus hogares, bendecidos en el lugar donde escuchan. Damos gracias al Señor por sus enseñanzas. El tema de hoy, de la segunda parte, que se llama Cultivemos un corazón para lo profético, vamos a estar hablando sobre se busca una generación de profetas. Y para dar inicio, les voy a invitar a que nos ubiquemos en el libro de Números 11, y de ahí vamos a estar extrayendo algunos versículos básicos o referentes a lo que vamos a tratar de introducción con respecto a lo que él ha escrito, el grito profético de Moisés. Antes de leer, vamos a tomar en cuenta que Moisés estaba bajo mucha presión. Este hombre ungido por Dios intentaba estar guiando a un pueblo que era muy terco, muy quejoso, y la dirección que el Señor le había dado, la directriz, era a que se dirigiera hacia la tierra prometida. Y vamos a decir así que en este versículo 14 de Números 11, él expresa al Señor esta angustia y le dice al Señor: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y ante este clamor vemos en el verso 16 y 17 que Dios le dice: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Qué fuerte esto que se está presentando. Meditando en esta palabra y también en lo que más de un pastor, un encargado de un ministerio expresa, es que el pueblo de Dios hay que estarlo realmente estimulando en demasía, para que se acuerde que debe de vivir agradecido con Dios, que se acuerde que Dios lo salvó, que se acuerde que se merece toda honra y toda gloria al Señor, y que no deberíamos de estar en una posición más bien de estar suplicando o de estar persiguiendo a que los mismos creyentes, confesos, bautizados, creyentes en Cristo, haya que estarles recordando su labor y su responsabilidad espiritual.
Y esto es doloroso a la luz de lo que estamos viviendo en estos tiempos, porque estamos viendo que Moisés tenía una labor, una encomienda de llevar el pueblo a la tierra prometida. Pero así estamos en estos tiempos con la labor de que podamos permanecer, progresar, ser constantes e íntimos con Dios, esperando el arrebatamiento de Él, venir por nosotros. Y el Señor nos hace ver hoy que así como ese pueblo era quejumbroso y era majadero, era una carga pesada, nosotros no nos podemos permitir eso en este tiempo, ser también tosudos, ser desobedientes, ser personas que nos tienen prácticamente que rogar para que busquemos de Dios. Esto es un asunto personal, me identifico yo como cuerpo de Cristo, quiero yo la presencia de Dios, esto es una autodeterminación, por eso el Señor toca la puerta y dice, dame, hijo mío, tu corazón. Porque muchas veces queremos responsabilizar a Dios, queremos echarle la culpa de las cosas, pero no asumimos que somos nosotros los que no hemos decidido ir en pos de Dios. Y junto con esto, este asunto de asumir cada quien su responsabilidad, tenemos que ver también que la gente ahora se resiste a servir en las congregaciones, porque es más importante cumplir con las amigas, con los amigos, es más importante el asunto social, es más importante el propio yo satisfacer y no hay un equilibrio y en el cual se evidencia que Dios está en el primer lugar. Y de ahí vemos que en la semana de oración del mes de marzo, el tema fue Dios sobre todas las cosas, porque es el Espíritu Santo que nos está exhortando. Si tenemos tiempo para trabajar, porque de ahí sí, si no, no comemos. Si tenemos tiempo para la familia, porque de ahí sí, si no, se resienten, o los amigos. Y Dios que comprenda, y los hermanos de la congregación que comprendan, y el pastor que comprenda, y el apóstol y el profeta, y todo mundo que comprenda. Y muy bien. Luego, si eso así se tiene que asumir, entonces también comprenda usted, comprendamos todos, cuando Dios dice que es este fuego que extraño que me estás presentando, no reconozco que vengas a mí y que estés dándome el primer lugar. Porque entonces ahí sí la gente quiere reclamar si Dios es un Dios bueno, si Dios es un Dios amoroso, si Dios realmente cuida de sus hijos, entre muchas otras cosas más. Y no asumimos que nosotros hemos estado en una posición de que prácticamente como si fuéramos ganado, nos tienen que arrear para ir hacia donde por inteligencia o por sabiduría dada por el Espíritu Santo reconocemos que es el mejor lugar buscar la cobertura y la protección del Señor. Y junto con esto nos damos cuenta también que los que están identificados con la causa de Cristo y que sí se ponen la camiseta, requieren también tener anuencia a trabajar por la obra del Señor, porque se demanda solo de uno. Y la verdad es que todos estamos bajo la cobertura de Dios Padre, de Jesucristo su Hijo y del Espíritu Santo. Y Él ha puesto en autoridad personas, pero también recargar solo una persona no es correcto. Si bien le debemos de dar ese lugar de respeto y de lugar especial que el Señor le ha entregado, también reconocer esa cobertura del Señor, ese llamamiento, también tenemos que entender que hemos de trabajar por la obra de Cristo, pues la gran comisión no está destacada solo para unos cuantos o solo para los que son en cargos de autoridad o de participación constante en una congregación o en un ministerio, sino que es para toda la gran comisión. Y vea que el Señor así lo pone donde le dice a Moisés que busque 70 varones. O sea, el Señor sabe que dentro del remanente de él tiene gente que lo busca, que lo ama y que tiene competencias y calidades que pueden trabajar. Ciertamente, algunos porque están empezando, porque están muy nuevitos o por procesos, porque se han resistido a madurar, a cambiar, a fortalecerse en el Señor y a dejar a un lado el temor, bueno, van en ese proceso, pero no son todos, la mayoría, sino que hay un remanente de gente que puede recibir la unción, puede recibir el llamado. De ahí que nosotros recordamos que los ojos tienen que estar puestos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Y entonces, volviendo al tema que estamos en Números 11, vemos que Moisés fue y le dijo a la gente lo que el Señor le había dicho y reunió a los 70 ancianos y los puso, dice la palabra, alrededor del tabernáculo
Y luego el Señor bajó en la nube, tomó al espíritu que estaba sobre Moisés y lo puso sobre los 70 ancianos. Y leemos en el versículo 25, Nueva Versión Internacional, cuando el espíritu descansó sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero esto no volvió a repetirse. Vemos una imagen bella, una escena excelente, satisfactoria, en la cual estamos viendo cómo de un golpe en un 2x3, de una sola vez sería, desciende la presencia que está colocada en Moisés y es distribuida también en estos 70 hombres. Mas, sin embargo, nos ha de llamar la atención que dice, pero esto no volvió a repetirse. Y gracias a Dios, ¿verdad? Esto no siguió constante, sino que se dio en ese momento, pero sí se mantuvo en otros, enfocándonos específicamente en el tema de profetizar. Le invito para que usted tome tiempo y lea todo este capítulo de Números 11 y que el Espíritu Santo le ministre lo que le corresponde a usted y yo también lo vuelvo a leer para ver lo que me corresponde a mí. Vemos en el versículo 26 que nos dice, sin embargo, 2 hombres, Eldad y Meldad, se habían quedado en el campamento. Ellos estaban incluidos en la lista de los ancianos, o sea, estos 70 convocados, pero no se presentaron en el tabernáculo. Aún así, el Espíritu también se posó sobre ellos y profetizaron allí en el campamento. Vamos a dejarlo hasta esa parte. Vemos que aparentemente no aparecieron Eldad y Meldad en ese lugar indicado en el momento justo. Sin embargo, ellos estaban en un lugar trabajando, haciendo cosas, y también el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Esa presencia profética cayó en medio del campamento de los israelitas, donde la gente común se estaba ocupando de sus actividades cotidianas. Cada uno de nosotros entonces nos podemos admirar y ver lo que el Señor está haciendo, porque aunque no hay una indicación de que Meldad y Eldad hayan dejado de hacer lo que estaban encargados de hacer, sí está diciendo que ellos caminaron en los dones sobrenaturales del Espíritu y de la revelación profética. Quiere decir que ellos trabajando, haciendo, los alcanzó esa presencia de Dios. Y de ahí que nosotros hemos de entender, dejar toda religiosidad y decir, es que como estoy trabajando no puedo orar, es que como estoy cocinando no puedo orar, es que como estoy lavando no, o estoy haciendo mandados. Nuestro espíritu ha de estar conectado con el Señor, y cuando desciende una unción, cuando desciende la presencia de Dios y Él está dando una palabra en la cual usted está en el corazón de Dios y Dios está pensando en usted, esa unción le va a alcanzar en donde usted se encuentre. Y qué bueno que esa unción le tome en el momento que usted está haciendo algo productivo, y no solo en el mundo secular, natural, sino también en el mundo natural, espiritual. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual, porque estamos, poniéndole leña al altar para que se acreciente el fuego, porque estamos buscando la presencia del Señor, porque estamos sometidos a Él. Y vemos que, como siempre, hay gente incómoda, y ya pues es el tema del inicio de este relato. La gente majadera, la gente incómoda. Y dice el verso 27, un joven corrió y le informó a Moisés, Eldad y Meldad están profetizando en el campamento. O sea, en lugar de alegrarse y regocijarse y decir, wow, aunque ellos estaban allá ocupados trabajando, también les descendió el espíritu, esto es de alegrarse, de regocijarse. No, alguien llegó más bien a acusar. O sea, cierta religiosidad podemos percibir ahí. ¿Y cuántos de nosotros entonces hemos entrado? Y lo digo como por ser empática, el incluirme, ¿verdad? Pero se está en esa tendencia de, no, el Espíritu Santo no se da si la oración no es en el mismo momento. Si hay una oración grabada, el Espíritu Santo no se va a mover. Si la persona, qué sé yo, el perico de los palotes vino y tuvo un sueño, quién sabe. Nosotros no somos Dios, no podemos juzgar. El Espíritu Santo se mueve como Él desea.
Y al haber necesidad de que haya gente comprometida con la causa de Cristo, no solo en una estrecha relación íntima con Dios, sino también en trabajar en la obra de Dios, sabiendo que es importante, entonces Dios, si las piedras tienen que hablar, las hará hablar. Si un inconverso tendrá que profetizar, abrirá la boca y dirá. ¿Por qué? Porque todo, la tierra y su plenitud, todo le pertenece a Dios. Y qué terrible entonces cuando vemos esas personas que en lugar de rescatar la palabra, de pesarla y decirte definitivamente esto es que Dios se está moviendo, que Dios está hablando, que Dios está manifestándose, se pone más bien a ver esas cositas que son superfluas, que no son tan medulares, porque ciertamente Eldad y Meldad, si estaban convocados dentro de esos 70 ancianos, pues muy probablemente era gente de testimonio, gente de referencia, gente de autoridad y bueno, sabrá Dios por qué no llegaron al punto de la reunión, pero no estaban excluidos del plan de Dios. Así nosotros no podemos estar excluyendo gente sin saber qué es lo que Dios está pensando. Y vean qué interesante, en el versículo 28 dice, entonces Josué, hijo de Nun, que era ayudante de Moisés desde su juventud, protestó, Moisés, mi señor, deténlos. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Por eso estamos hablando de lo que es la religiosidad. O sea, quiere decir que como las cosas no se hicieron en el orden que debía ser, como estaba planeado, entonces ¿quién sabe? ¿Quién sabe si eso está bien? Mejor hay que detenerlo, no hay que dejarlo fluir. Mucho cuidado hemos de tener con el espíritu de religiosidad. Y junto con esto hemos de revisar en 1 Corintios 14:40 que algunas personas aluden a ese hecho de que todo tiene que hacerse en orden, de que todo tiene que tener una estructura, una rigidez, una rutina. Bueno, el Espíritu Santo, Dios Padre y Jesús hacen como quieren, donde quieren y en donde quieren. Y eso nosotros no tenemos nada que opinar, simplemente ajustarnos a la voluntad de Dios. Vamos a buscar entonces 1 Corintios 14:40. Pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. Hay personas que hacen alusión a ese versículo porque desean controlar todo, controlar a Dios, controlar a Jesús, controlar al Espíritu Santo y si no controlar las manifestaciones que hay de ellos. Y eso de controlar al Espíritu son acciones de la carne. Son cosas que no vienen de Dios. Muy claramente vamos a leer en Gálatas 5, del verso 19 al 25, lo que el Espíritu Santo nos dice que sí debemos de controlar. Leo a partir del verso 18, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y el Espíritu nos da vida. Andemos guiados por el Espíritu. Así que hemos de entender que recitar ante las situaciones que no nos parecen, para algunos lo harán disertando en su propia carne y subjetivamente dando juicios de valor, pero habrán otros que agarran la Biblia más bien para apoyarse y aislando un versículo, emplearlo en lo que les parece para ese momento. Entonces, donde dicen que, en 1 Corintios 14:40, pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden, en ningún momento está diciendo que no se haga.
sino que debe de haber un orden, pero que las cosas se hagan. Si estamos viendo un mover del Espíritu Santo, si estamos viendo que el Señor está empleando personas para su honra y para su gloria, si estamos viendo que el Señor está levantando hermanos y hermanas a ministrar, a orar, a adorar, hemos de alegrarnos, porque la palabra dice que en estos tiempos el amor de muchos se enfriará, y ese ha sido realmente ha sido lo que hemos visto dolorosamente, dolorosamente. En el caso mío, de llorar ante la presencia del Señor y decirle: Señor, que dónde está el fruto del trabajo, dónde se ve que las personas realmente quieren. Pero y el Señor dice: tú sigue dando la palabra, es cuestión de cada una, cada quien se le demandará. ¿Por qué? Porque qué alegría cuando uno invita a un hermano y le dice: hermano, puedes orar, puedes tener una participación de lectura de la Biblia, puedes dar una explicación de un texto de la palabra. Estamos creciendo, nos estamos haciendo iglesia al estar fortaleciéndonos unos con otros y con el Señor. Y cuando vemos que a alguien no se le tomó participación, más sin embargo el Espíritu Santo descendió sobre esa persona y esa persona comenzó a hablar y comenzó a fluir en el Espíritu y a ministrar, hemos de alegrarnos montones y regocijarnos y decir: claro, que todo se haga, todo lo que es bueno, todo lo puro, todo lo honesto, como dice la palabra, en esto pensar. Entonces, veamos que está en Filipenses 4:8 esa palabra que nos dice, denme un momentito, nos dicen, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Alegrémonos, de ninguna manera podemos entrar en esta actitud. Y vean, a veces, tomémoslo en este momento, en ese contexto, a un Josué, que era el que estaba a la mano de Moisés, viene y le dice que los detenga. O sea, qué cuidado debemos de tener nosotros mismos de no entrar en religiosidad. Y no es que queramos aquí promover la anarquía, o sea, que cada quien haga lo que quiera, o que estemos desconfiando del liderazgo o el juicio de una persona. Pero ciertamente el Espíritu Santo debe ser liberado de todo contexto de religiosidad, de toda jaula ceremonial que le hayamos querido introducir. Porque el Espíritu de Dios es libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y si nosotros seguimos coaccionando las cosas del mover del Espíritu Santo, ¿cuál va a ser el trabajo que se va a dar? ¿Qué fruto vamos a presentarle al Señor? Y no solo en unidad, sino, o sea, individualmente, sino como cuerpo de Cristo. Si los que están haciendo algo, si los que sí se están animando, los estamos censurando, los estamos señalando, no los estamos apoyando. Y de aquí el volver otra vez a este título que trae esta parte, el grito profético de Moisés. Moisés ocupaba gente que se levantara a ayudar en la obra de Cristo. Hoy el Espíritu Santo nos pregunta: ¿en qué estás ayudando? ¿Te tenemos que estar persiguiendo, o tú más bien estás siendo propositivo? Y si cada uno de nosotros lo pensamos hacer en nuestras propias fuerzas las cosas, o como el llanero solitario, ¿verdad?, solíticos en las cosas, estamos cerrados. Nuestra dependencia es de Dios, es por su amor, es por su gracia y por su favor que nosotros tenemos que ir en pos de Él. Estamos viviendo un tiempo donde se necesita que haya hambre de la unción de Dios. Y esta hambre se tiene que manifestar en medio de la cotidianidad. Y Dios va a derramar su espíritu donde Él vea deseos de su presencia. A nosotros nos importa, realmente estamos enfocados sabiendo que lo que estamos esperando prácticamente es el arrebatamiento, porque si nos ponemos a ver, muchas cosas están cumplidas. ¿Cómo estamos llenando de aceite nuestras lámparas? ¿Cómo están nuestras antorchas? ¿Están encendidas? Ya hemos hablado que no puede ser un pabilo humeante. No podemos permanecer en eso y justificarnos. Pues ciertamente hemos leído una y otra vez en esta enseñanza de esta serie cómo más de un siervo del Señor derramó sus lágrimas, se postró ante el Señor, gimió, clamó por misericordia, pero no se separó del Señor, no dejó de creer en el Señor.
El Espíritu Santo definitivamente nos está exhortando, nos está hablando a cada uno de nosotros. Y vean lo que Moisés le dice entonces a Josué en el verso 29, números 11. ¿Estás celoso por mí? Ya quisiera que todos los del pueblo del Señor fueran profetas y que el Señor pusiera su espíritu sobre todos. Hoy el Espíritu Santo nos está diciendo, no podemos pretender solo profetizar una vez, solo una vez haber servido para la honra y la gloria del Señor y estar muy felices y vivir de una gloria pasada. Hemos de renovarnos, hemos de estar deseosos de servirle al Señor y también estimularnos unos a otros a servirle al Señor y sentirnos felices por todos aquellos que se activan en el poder de la palabra, en enviar palabra. Nos damos cuenta que con la respuesta de Moisés, él revela el corazón de Dios. Y por eso estamos hablando que es necesario que haya un espíritu profético dentro de nosotros, porque hay mucho deseo de parte de Dios de emplearnos para su honra y para su gloria, pero hay muy poco interés dentro del cuerpo de Cristo para ser personas para la bendición de Dios, para bendecir al pueblo de Dios y para alcanzar las almas. Dios, amados, busca, además de aquellos que había elegido, aquellos 70 líderes que profetizaron solo una vez, Dios busca en esta generación actual personas como Meldad y Eldad que surjan con una vocación continua hacia su presencia profética. Somos nosotros, usted y yo, los sacerdotes del Señor. Pero no solo eso, cada uno de nosotros también es vocero profético de Dios. Y definitivamente, tal como lo pone aquí el hermano Jim, en cada congregación debiera haber un cartel que diga: se busca una generación de profetas. Anótese aquí. Usted puede responder al llamado y decirle: respondo al llamado con decisión. Respondo, Señor, a tu llamado. La mies es mucha y son pocos los obreros. Dios busca gente con vocación, con una vocación profética continua. No una persona que se le descargan las baterías, que hoy sí, mañana no. Gente fluctuante, gente que se le ha exhortado, se le ha hablado. Hemos de andar en santidad, hemos de estar sujetos al pastor, a los líderes que el Señor nos ha colocado. Pero no, es como si hubiera una venda en los ojos, en los oídos, y la persona continúa en estupor, continúa haciendo lo que le parece, continúa desobedeciendo y cree que eso es fuego reconocido para la presencia de Dios, que eso es de olor fragante para Él. Y tras de eso se permite hacer oraciones contrarias contra el cuerpo de Cristo, contra los pastores, contra los líderes. ¿Dónde queda el Espíritu Santo, amados? Hay muchas cosas que nosotros no nos podemos permitir, pero no solo porque creamos o no creamos, es porque está el Espíritu Santo y nos redarguye. Él nos habla. Y quiero recordar en este momento cuando estuvimos con el pastor Israel Medina en los 21 días de oración y se habló muy claramente. Hay personas que entran en estupor y entonces Dios tiene que tener un trato complicado, un trato más fuerte para que realmente puedan sensibilizarse ante la desobediencia que había o que hay o que se da, porque son reincidentes en lo mismo. Y usted puede decir: qué cansado, siempre lo mismo. Y yo le digo: Señor, y el Señor dice: tienes que seguir hablando. Alguien tiene que estorbar. Alguien tiene que proclamar. Alguien tiene que decir. Le invito para que en esta parte, vamos a pasar a otra, pero para cerrar esta voy a decirles que lean el capítulo de Números 11 y desen cuenta lo que pasó con esa gente que estaba en ese estado de mala crianza porque quería carne. Léalo detenidamente
y vea las consecuencias de Dios les dio lo que pedían en su majadería, en su impertinencia. Pero también inmediatamente se encendió la ira de él. Nosotros, ante el grito desesperado, profético de los líderes, de que haya gente que quiera la unción, gente que quiera trabajar para la causa de Cristo, hemos de responder a esa persona. Sí, pero porque es el vocero de Dios, le estamos respondiendo al Señor. Ha sido un inicio fuerte, lo sé que sí, mas sin embargo todos nos ajustamos al Espíritu Santo de Dios. Y es por eso que esta segunda parte del libro que lleva este título, Se busca una generación de profetas, tiene como objetivo determinar que requerimos la unción divina para cualquier acción o desempeño en esta vida. Dentro de esos aspectos que incluyen este objetivo tenemos que entender que es un asunto de actitud, de determinación, de cultivar el corazón, de sensibilizarlo ante la presencia de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Al comunicarnos con Él y con el Espíritu Santo. Y así es como va a fluir en nosotros lo profético. Leemos en 1 Corintios 14:3 que dice, estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente, en cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. ¿Eso es lo que usted entiende que el Señor lo llama a hacer? Que anime y que consuele, que usted sea más bien de inspiración, que usted y yo seamos de inspiración para otros. Gloria a Dios entonces por nuestra actitud sensible ante la presencia de Dios. Esto, si usted tiene que volverlo a repetir, esta grabación, vuélvala a escuchar y pídale al Espíritu Santo que le puntúe. Señor, señálame qué son esas áreas que me he resistido aún a ser obediente a ti y poder ayudar más bien a ese líder, a ese pastor, a ese ministro, esa ministra tuya que está pidiendo más bien ayuda para extender el reino, ayuda para poder ministrar tu presencia, para poder alcanzar a aquellas almas que están perdidas. En el nombre de Jesús lo escucharemos y pondremos de nuestra parte. Amén. Y bueno, continuamos. ¿Cuál es la profecía del Nuevo Testamento? El pastor Dick Iverson dice, el don de la profecía es hablar bajo la influencia sobrenatural directa del Espíritu Santo. Es ser el alto parlante de Dios, pronunciar sus palabras según lo indica el Espíritu. La palabra griega, profetía, significa hablar la mente y consejo de Dios. Es inseparable en su uso en el Nuevo Testamento del concepto de directa inspiración del Espíritu. La profecía es la misma voz de Cristo que habla a la iglesia. Amén. Y por eso habíamos estado leyendo, nos devolvemos otra vez a 1 Corintios 14:3 que dice, en cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Vamos a entender entonces o quedar más que claros que la profecía es la expresión del pensamiento de Dios. Es como Dios nos permite que podamos entender lo que Él está diciendo y lo articulamos, lo pongamos en palabras, tomando como referencia la palabra de Él, la Biblia. Es esa palabra que va más allá de nuestra sapiencia humana, va más allá de lo que nosotros podamos creer, que lo que podamos pensar, de lo que podamos imaginar. ¿Por qué? Porque viene a través del corazón de Dios y se deposita en un vaso que sea un hombre o una mujer que tiene la mente de Cristo, que está meditando en el Señor. Recordemos que el propósito básico de la profecía es edificar, exhortar y consolar. Y esto va a ayudar a que podamos ser dirigidos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, cuando nosotros estamos escribiendo, cuando nosotros estamos cantando, cuando nosotros hablamos de una manera espontánea,
todo lo que tiene que ver con el consejo de la palabra de Dios. Estamos entonces conectados con el Señor y es a través de su presencia, a través de su Espíritu Santo, como Él viene y nos inunda, como Él nos dirige, como Él nos direcciona, como Él nos hace hablar, actuar, pensar acorde a sus propósitos para estos tiempos, creando, como hemos visto una y otra vez, expectativa y esperanza. Abrimos un preámbulo, abrimos una experiencia, una invitación a los demás cuando expresamos las cosas del reino para que las personas estén alertas, estén atentas, qué irá a ocurrir y al mismo tiempo se active esa esperanza. Y por eso nosotros sabemos que entonces en niveles más elevados, la palabra profética es el testimonio de Jesucristo, es decir, lo que Él puede hacer, lo que Él puede transformar, cómo Él viene a nosotros y Él nos instruye para que seamos obedientes, para que vayamos en pos de su llamar, respondiendo a decir, sí, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo diga, que yo haga? Para entonces también motivar a otros para extender el reino, para que otros sean levantados, para que otros sean fortalecidos. Así que esa es la profecía del Nuevo Testamento. Hablar de esa expectativa, de esa esperanza que es Cristo, de que Él un día regresará por su pueblo y que mientras eso ocurre, el Espíritu Santo está con nosotros acompañándonos y nos está guiando hacia toda verdad y hacia todo conocimiento, como dice el apóstol Pablo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando hemos hablado de las etapas del desarrollo profético, ya hemos hecho referencia de que hay diferentes niveles, por decir así, en que se puede ejercer esa esfera de la parte profética. Puede ser que se dé ese don de manera ocasional, o sea, que llegue a una persona para una situación específica. También puede darse otra etapa, por decir así, de desarrollo, en la cual hay un flujo más constante de la operación profética en la persona o ministerio, o sea, dándose un fluir mayor de ese ejercicio de la fe, porque la persona ha ido creciendo en experiencia con el Señor y ha madurado y entonces está como más sensible todavía y más fluyendo en lo que el Señor está mostrando. Y también está en aquellos que los llamamos como ministerio profético. Puede que la persona sea profeta de oficio o no, pero sí entendemos que es una gracia que se va desarrollando, que va floreciendo, que se va acrecentando conforme avanza el tiempo. Y entre una y otra opción, si vamos a quedar claros, que ese llamado tiene su entrenamiento. Y sabemos que esto es dado del Señor. En Efesios 4:11 la palabra nos dice, Él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Nos damos cuenta entonces que el ejercitarse en este don que el Señor nos da, rinde frutos y da a conocerse esos frutos en medio de la congregación, en medio del pueblo de Cristo. Y estos frutos hacen que sean reconocidos estas personas y también que haya esa sensibilidad y esa claridad de cumplir con la gran comisión que el Señor ha hecho. Definitivamente, entre más nosotros nos acerquemos al Señor, entre más vayamos ejercitando en hablar, en decir lo que Él nos está diciendo, lo que nos está entregando, lo cual definitivamente es por gracia, nosotros vamos a ir siendo como más expertos, más sensibles, más asertivos en entender que no podemos callar y que la profecía
es un don dado por Dios dentro de su soberanía. Es un poder que llega en el momento que Él lo decide entregar al cuerpo de Cristo. Así que revisemos que que se presente este don una vez, o que sea dado en las otras las tres modalidades que vimos. Aquí el punto es que siempre debe de haber fruto. El Señor nos llama a que nosotros mostremos una actitud, un carácter, de manera que se nos vea ese carácter de Cristo, esa santidad, esa búsqueda del Señor, y en la cual nosotros estamos renunciando a nuestro yo día con día para tomar la cruz de Cristo, para poder caminar en santidad, no por nuestras fuerzas, sino porque Él se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando nosotros no nos sentimos fuertes, pero pedimos su ayuda, es Él el que viene sobre nosotros y nos sustenta. Hemos entonces de tener en claro que el buen fruto maduro toma tiempo de exposición. Así que nosotros no podemos callarnos, no podemos menguar, no podemos decir, no lo voy a seguir haciendo, me voy a quedar callado, a mí me da miedo, no me gusta. Nosotros nos debemos al Señor y Él abre nuestra boca y la llena de acuerdo a sus promesas, de acuerdo a su propósito, de acuerdo a lo que Él quiere colocar en cada uno de nosotros. Y gloria a Dios por eso. Y también al hacer referencia a los dones que el Señor entrega, hemos de tomar en cuenta que nosotros somos un pueblo profético, porque el mover profético está en todo el cuerpo de Cristo. Y no es solo exclusivo para algunos, sino es para todo el cuerpo de Cristo. Vuelvo a decirlo. El Señor busca de nosotros una generación de gente que sea apasionada. Una iglesia, pero no estamos hablando de cuatro paredes, estamos hablando de nosotros, nuestra vida, nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Una iglesia que desee caminar en el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros estamos hablando entonces de la parte profética, de la compañía de profetas, Dios lo que desea que entendamos es que hemos de permanecer con un corazón que está sensible a la voz de Él. Que podemos hablar palabra relevante, o sea, con respecto a estos tiempos, palabra que con la jerga contemporánea y según cada área o cada nivel de la sociedad. Y Él va a poner ese de nuevo, esa alegría, esa capacidad de ser asertivos. Porque a veces hemos cerrado la parte profética solo para hablar dentro de las reuniones congregacionales, dentro de los tiempos de oración. Pero el Señor nos llama a que nosotros, con la palabra profética, seamos gente que declare palabra que haga cambiar el mundo, que hagamos un alto en el camino por nuestra palabra, por el dicho de nuestra boca, siendo instrumentos del Señor, marquemos una huella en este mundo, en medio de la historia. Gente que ora, gente que habla, no quejándose, no haciendo oraciones hechiceras, sino gente que está llamando lo que no es como si fuese, gente que construye el reino, gente que revela la presencia de Dios, de su Espíritu Santo, e influye para que todos podamos ir creciendo y llegar a esas influencias, a esas esferas que el Señor nos ha dado, a ese dominio, a esas áreas que Él nos ha entregado y ha dicho, tome, usted tiene la capacidad, influya, cree, profetice, porque las cosas se van a hacer, las cosas se van a ordenar. Y como están los tiempos con las cosas que están ocurriendo, qué importante es que nosotros tomemos la palabra de Dios, la palabra escrita, que viene a respaldar esa palabra profética de vida, que nosotros
nos convirtamos en esa palabra de Dios para su honra y para su gloria, que por medio de las señales, que por medio de los prodigios, que por medio de nuestro testimonio, nosotros seamos personas referentes de que le servimos a un Dios que está vivo, a un Dios que no está muerto, a un Dios que escucha, a un Dios que siente amor y pasión por las personas, a un Dios que quiere salvar al pecador, a un Dios que está anhelando que vengan hacia Él, que corran hacia Él, porque para eso dio a su Hijo Jesucristo. En nuestro diario vivir, en medio de todas las cosas que pueden haber, nosotros no podemos perder de vista que eso es transitorio nuestro pasar por esta tierra, que lo que es permanente, lo que va a quedar por la eternidad, nuestra relación con Dios, y que este tiempo por el pasar por este mundo es que debemos de aprovecharlo para testificar de Él, para cumplir con ese propósito de vida para el cual Él nos envió. Entonces, ¿cómo estamos hablando? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Estamos siendo luz y sal? ¿Estamos marcando la pauta de diferencia? No podemos decir es que solo si está el profeta, por aquella persona que el Señor habla por medio de ella, solo si está el pastor, solo si está el diácono. ¿Y usted dónde está su participación? No solo en la congregación, como hemos venido diciéndolo, sino en el mundo. ¿Usted está ayudando a que otros conozcan de Cristo? Porque a veces decimos, esa congregación no crece, nada está pasando. Usted como oveja está reproduciéndose, porque al pastor no le corresponde estar reproduciendo ovejas. Las ovejas se reproducen entre ellas. El pastor las cuida. Y esto es un llamado a, en nuestro metro cuadrado, la gente que está teniendo relación con nosotros. Ellos tienen que entender, tienen que saber del poderío de Cristo, cómo vienen milagros y maravillas, cómo pasan cosas espectaculares, y nosotros somos los primeros que estamos callados, estamos impactados y no podemos decir, eso es Dios, es la mano poderosa del Señor que se está manifestando. Ante el latrocinio, ante el robo, ante la desesperanza, ante la inseguridad. ¿Qué es lo que estamos repitiendo? ¿Qué es lo que estamos diciendo? El Señor es nuestra fortaleza. El Señor tiene planes de bien. Estamos orando por los hijos pródigos, por esos que están delinquiendo y que han sido formados en lugares supuestamente creyentes o sí creyentes. Estamos diciendo, Señor, tráelos, Espíritu Santo, a los que ellos se compunjan, que ellos entren en convicción de pecado y que vuelvan a ti. Señor, las bases que tenemos de fe, actívalas. Oramos bendiciendo y no maldiciendo. O sea, ¿cuál es nuestra participación? Nosotros hemos de llevar la presencia de Dios a todas las áreas. Nosotros debemos de proclamar a un Cristo vivo, no una religiosidad. Nosotros no somos una religión, porque recordemos que la religión es la forma en que yo creo que me debo de relacionar con Dios. Una relación es que yo acepto la propuesta de Dios de venirme a visitar y relacionarse conmigo. Cada uno de nosotros tenemos que promover entonces la presencia de Dios, no solo en las reuniones congregacionales, sean grandes o pequeñas, no solo en los hogares, sino en todo lugar donde haya una oportunidad a hablar de Cristo. Y esto lo decíamos hace unas semanas atrás. ¿Tiene usted oportunidad de hablar algo y usted está callado? ¿No abre la boca y no dice algo de Cristo? Simplemente sale con lo común, con lo cotidiano, sale con positivismo barato. ¿Dónde está la palabra de Dios en usted y en mí? La que hemos leído, la que hemos analizado, la que hemos estado estudiando. Porque la palabra dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que usted y yo nos instruimos es lo que usted y yo vamos a darle a otros. Así que retomemos que esas áreas de revelación, esas etapas de desarrollo profético se han de dar primero en las congregaciones, se han de dar en los hogares, se han de dar en los lugares colectivos. No podemos callarlo. Y también, en un segundo lugar, es en la comunidad, en lo secular,
en el gobierno, en el mercado, en la economía, en medio de los deportes, en medio de las fiestas de los niños, de las reuniones. Y en tercer lugar, nosotros tenemos que expandir el reino al hablar sobre ese regreso, esa necesidad de que regresemos todos a Dios, de que haya temor de Dios, de que clamemos, porque la palabra dice, claman los justos y Jehová los oye. Y por eso el tema que nos compete con respecto a esta enseñanza, arrodillados ante sus promesas, estamos pidiendo, profetizando vida, profetizando que el Señor se mueve, que el Señor construye, que el Señor anima, que el Señor trae a su pueblo ese caminar bajo la luz de su presencia, que Él es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, que Él es el camino, la verdad y la vida, que tenemos que andar todos bajo el señorío de Cristo, que necesitamos liberar la presencia reveladora de Dios. ¿Para qué? Para que todos, no pocos, todos sepan de un Cristo vivo, de un Cristo real. ¿Qué lugar nos ha dado el Señor a nosotros? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Usted y yo, amados, debemos de ser personas apasionadas por avanzar en darle la honra y la gloria al Señor, en levantarnos para que muchos conozcan de Cristo, para que nuestra manera de hablar, de actuar, de pensar, cuando abrimos la boca, estemos ejerciendo esa parte profética dada por Dios. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque el Señor va a respaldar la palabra que demos, que ha nacido en su corazón. Porque no podemos estar temerosos, porque no podemos estar callados, porque no debemos estar apocados, porque debemos de proclamar a un Cristo vivo, una esperanza de vida en medio de los que sufren, en medio de los que lloran, en medio de todo lo que está aconteciendo. Volvemos otra vez a decir lo que dice 1 Corintios 14:40. Dice la palabra: pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y en orden. Tiene que haber una coherencia entre lo que decimos, pensamos y hacemos. Porque muchas veces escuchamos gente que habla muy lindo, pero su testimonio es ambiguo. Su testimonio contradice lo que está expresando. ¿Y de qué se nutre lo que se habla? De lo que uno lee, de lo que uno está expuesto. Por eso el decir, tenemos que buscar del Señor. ¿Cómo el Espíritu Santo va a traer una palabra profética por medio de nosotros si no estudiamos las Escrituras, si no queremos escuchar enseñanzas que estén relacionadas con el poder de Dios y con su llamado, para que nosotros entendamos cuál es la voluntad de Él, buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros? ¿Cuántas personas se han embarazado por el Espíritu Santo de una visión? Han tenido un sueño, han querido perseguir algo y el Señor les está hablando y el Señor les ha dicho que sí, que tienen llamado, pero han preferido otras cosas, han preferido las mieles del mundo, esas mieles entre comillas, porque cuando pasan por el tracto digestivo, cuando son tragadas, vienen a ser amargas, porque ciertamente lo que producen es muerte. Dios está buscando esas personas que quieran orar profetizando, esas personas que se quieran mover en fe. Dios está buscando esas personas que quieran marcar esa generación en la que se encuentran y decir, voy a dejar una huella en el nombre de Jesús de bendición, no solo en mi vida, sino en mis familiares, en mis hermanos de la comunidad de fe, en la comunidad donde vivo, en la institución donde trabajo. ¿Marco la diferencia? Me estoy cultivando en la presencia de Dios, estoy ministrando la presencia de Dios porque quiero ser llena de Él, porque quiero ser una persona que impacte. ¿Hasta cuándo el Espíritu Santo vendrá a tocarnos la puerta y decir, despierta? ¿Hasta cuándo estaremos cabizbajos o estaremos cabeceando adormecidos?
Mientras el mundo se pierde, mientras el enemigo hace lo que le da la gana con la sociedad, con los niños, con los jóvenes. Mientras va avanzando la maldad y simplemente impávidos no nos paramos y intercedemos y rogamos tomando nuestro lugar de autoridad que el Señor nos ha dado. Por eso no podemos tener una quejabanza. Por eso no podemos ser gente de doble ánimo. Por eso no podemos ser mediocres. Porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Y no es violencia física, es violencia de que yo tomo la autoridad que el Padre me ha entregado y conquisto. Y llamo las cosas que no son como si fueren. Y no entrego mi generación ni entrego lo que el Señor me ha dado a mí en bendición, sino que peleo y guerreo por ellas. Y lo haré hasta el último minuto. Mi esposo me decía, con respecto al tema de las sanidades, seguiremos orando por quien haya que orar que el Señor diga y lo haremos hasta el último minuto. Hasta el último minuto confesaremos que hay sanidad, hasta el último minuto diremos que son libres, que son sanos, que son salvos. Haremos nuestra parte y el resto le corresponderá a Dios porque Él es soberano. Es un tiempo de decir, bueno, realmente en dónde estoy yo, a quién pertenezco y cuál es mi participación en este mundo. La palabra nos dice que aquel que desea agradar a Dios no se enrola en las cosas de esta tierra a fin de agradar a aquel quien lo ha tomado. Vamos a buscarlo. Dice el segundo de Timoteo 2, del 4 al 7. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y con esto oramos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos delante de tu presencia. Tomando en cuenta, Señor, cómo ha sido hoy esta enseñanza en la cual nos has confrontado una y otra vez. Porque terminamos este tiempo escuchando y leyendo lo que dice 2 Timoteo, capítulo 2, del 4 al 7. Que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Señor, perdónanos cuando nos hemos enredado, Padre, en los negocios de la vida a tal punto que te hemos colocado donde sea. Señor, realmente en nuestro ser queremos agradarte a ti. Tú nos has llamado a vida, tú nos has tomado por tus hijos, tú nos has llamado real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros tal cual atleta queremos correr hacia ti, Señor, para realmente ser coronados legítimamente al llevar una lucha adecuada. El ejemplo que nos da, Señor, en tu palabra sobre aquel que es agricultor. Dice tu palabra, para participar de los frutos debe trabajar primero. ¿Cuánto, Señor, queremos primero los frutos sin haber sembrado algo positivo, algo en el reino, algo de acuerdo a tus promesas? Hoy en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento para que podamos considerar delante de tu Espíritu Santo lo que tú nos estás hablando y de tu entendimiento, Señor, poder comprender el nivel de seriedad, de urgencia que tú llamas a santidad y a compromiso. Hoy oro, Señor, por los que siguen, Señor, volviendo hacia atrás, por los que son ambiguos, por los que son hipócritas, por los que son falsos, por los que no quieren tomar la posición en el reino que tú les has entregado. Hoy pido por misericordia para que nos redargullas, para que vengan al conocimiento tuyo como debe ser y pasen de decir de oídas te había oído a que puedan expresar más ahora mis ojos te ven. Hoy te doy gracias porque tu palabra dice que así como el Padre madruga a corregir el Hijo, así, Señor, tú nos corriges porque nos amas. Y si tú no nos corriges, Señor, es que no somos hijos, somos bastardos. No somos bastardos, somos tus hijos, aceptamos tu reprensión, aceptamos tu llamada de atención, aceptamos que te necesitamos. Reina sobre nosotros, hoy te lo pedimos otra vez vehementemente, Señor, que tú puedas estar en el primer lugar. Y así, Señor, como aquel profeta tuyo, aquel siervo tuyo Moisés, Señor, pidió ayuda, Señor, para poder salir adelante en la atención del pueblo que tú le diste. Señor, así yo hoy pido, Señor, que tú seas el
el oportuno socorro con tu Espíritu Santo, pero también, Señor, las mujeres y los hombres, los niños, los jóvenes, Señor, los adultos mayores que están llamados a tomar una posición del reino para ayudar, tengan hambre de la unción de Dios, quieran en medio de las actividades cotidianas sentir de tu Espíritu Santo y que tú puedas ver en ellos esa vocación, Señor, continua por tu presencia y para ser vasos de honra para tu honra y para tu gloria. Yo bendigo tu pueblo y te doy gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias porque nos amas, nos celas. Gracias porque te pertenecemos. A ti sea toda la honra, toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. También te pido, Señor, que esta palabra no se pierda, que podamos compartirla, que podamos rumiarla, saborearla, y que esta palabra logos, Señor, se arrema, o sea, se revele a nuestro espíritu y entendamos lo que tú nos estás hablando a cada uno. Bendigo a mis hermanos, sus familias, declaro cobertura y que seguimos ensanchando las estacas porque vamos para cosas mejores gracias a ti. Honra y gloria a ti sean por siempre, Señor Jesucristo. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Un abrazo fuerte. Seamos sensibles a la voz del Espíritu. Les amo y les bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, seguiremos la segunda parte de esta misma enseñanza la próxima semana. Les espero.